hemos visto a colación de este conflicto con Rusia que se han censurado en Europa los medios rusos o afines a Rusia, también se han censurado otros chinos, iraníes, Hispan TV en España, por ejemplo. ¿Qué queda de la libertad de expresión en España? ¿Tú has ejercido o ejerces en algún momento como columnista y conoces profundamente el mundo del periodismo y de la opinión? ¿Qué queda de eso? ¿Hay una libertad de expresión real? ¿Hay una libertad de prensa real? ¿Y a ti te ha generado algún problema defender estas ideas en los medios españoles? La libertad de expresión ahora mismo, desde luego en Europa, no existe, pero muy especialmente en España. O sea, lo que sucede en España es algo que no te encuentras en otros países europeos. Desde que se inició el conflicto de Ucrania, se decidió que se intervenían los medios de comunicación y se establecía una política de comunicación de guerra, es decir, de propaganda. No se puede escuchar nada que venga de las otras filas y aquí solamente se puede escuchar no información, sino propaganda de las propias filas. Es decir, Europa adoptó todas las medidas que es estar dentro de una guerra, pero sin oficialmente mandar soldados. ¿Qué sucede con esto de la democracia? Que se toman esas medidas de guerra sin pasar por los órganos democráticos que son los distintos congresos, distintos parlamentos de los países, en donde, oye, vale, estamos entonces en una situación de propaganda de guerra, ok, pero pase usted por el Parlamento porque esto todavía es una democracia. De hecho, en la guerra es cuando más el Parlamento tiene que estar al servicio y dando reportes y rindiendo cuentas ante la opinión pública, que bueno, no es opinión pública, somos los ciudadanos dueños de nuestras libertades políticas y eso se hizo desde el primer momento. O sea, no se ha tenido conocimiento de esa información por ningún lado. Entonces, las personas que, claro, quedamos a este lado del muro, cuando tú empiezas a ver que no es una información, sino tiene que ser fervorosamente entusiastas con algo que tú te lo tienes sencillamente que creer. Claro, a cualquier ciudadano que esté realmente despierto o que tenga inquietudes y que quiera preservar su libertad y su conciencia de que es ciudadano y una persona libre, pues a lo mejor esas cosas le empiezan a no cuadrar. ¿Por qué si esto es lo bueno, lo correcto, por qué hay que tapar tantas cosas? ¿Por qué no se puede preguntar nada? En el año 2022, yo en Voz Populi escribí un artículo que se llamaba Sin libertad ante un conflicto nuclear, en donde yo lo que planteaba eran preguntas, puesto que las respuestas hubiesen supuesto arrojarte, bueno, las preguntas también supusieron, ¿no?, arrojarte algún tipo de foso. Pero en ese artículo yo me hacía preguntas que es como, oiga, un momento, yo soy una persona que ejerce mis libertades políticas, que estoy en teoría en una democracia, y usted a mí me está prohibiendo que haga preguntas, que yo tengo que ir de forma entusiasta a una guerra mundial de carácter nuclear que suponga la destrucción de toda mi civilización, el empobrecimiento y destrucción probablemente de nuestra especie o desde luego de nuestras familias, y que no haga preguntas, que lo haga con aplausos. En cuanto les haces unas preguntas de este tipo te dicen, no, bueno, pero al final no se va. Y yo, ¿cómo que no? No hay cosa más seria que la muerte de una sociedad a través precisamente de una guerra que te matas con otra persona. ¿Cómo se puede llegar a esa frivolidad? A que ni siquiera puedas preguntar, ¿pero por qué? Claro, que la gente diga, a una guerra, ¿pero por qué? ¿Para qué? No podías. Yo doy gracias a que sí que me han dado... O sea, ha tenido, claro, consecuencias, ¿no? ¿Cuáles? No te escaques de... No me escaqueo, pero es sencillamente, te haces preguntas y como ya hemos visto hay agentes que están vigilando que tú te haces preguntas, que tú no eres una entusiasta belicista, sino que a ti lo que te importa es tu país, te importa tu gente, y entonces te señalan putinista, comunista. Precisamente yo que soy una persona que no viene en absoluto del mundo fascinado ni por Rusia ni por nada, o sea, yo soy española, occidental y que viene de un entorno intelectual más tendente al Atlántico, ¿no?
Entonces es como, a mí no me podéis llamar ninguna de estas cosas porque sencillamente no lo soy. Yo lo único que estoy hablando, que esto que me estáis diciendo de ir a una guerra nuclear con Rusia, cuando me estáis metiendo aquí a todo el Magreb, pues es que a mí no me termina de cuadrar las cosas. Y yo como persona adulta me hago preguntas. Vemos a muchos liberales que hablan mucho de la política de adultos, ¿no? Como puede ser gente del Partido Popular, que sin embargo... Tú da nombre si quieres, ¿eh? Aquí se habla en libertad absoluta. No, bueno, es que son cualquiera ya, es que no sé, pero estos liberales fervorosos, ¿no? ¿Como quién? Como Cayetana Álvarez de Toledo, que decía... no, es como, bueno, no, la política de adultos, bueno, la política de adultos vamos a hablar en serio. ¿Queréis ir a una guerra? Entonces tenéis que ir a los órganos democráticos correspondientes a plantear realmente este conflicto. ¿Qué personas se van a mandar? Si estáis mandando armas, eso es un casus belli para que entonces, ¿no? Si te tiran una bomba, tú ya estás entrando en una guerra. Preguntadnos si queréis ir a una guerra, ¿para quién? ¿Contra quién? ¿Quién es realmente nuestro enemigo? ¿Por qué no lo hacen? Porque el 98% de la población ve que su enemigo es quien le está empobreciendo, quien le está quitando la vivienda, quien le está haciendo sus calles inseguras, quien está teniendo impuestos voraces que ahora resulta que van a una economía de guerra, que hemos visto como en la bolsa todas las empresas de defensa que van a intervenir en este negocio, ¿no? Porque la guerra es un negocio para unos cuantos y luego tienen el negocio de la reconstrucción. Desde luego España no, solo tiene cosas que perder. Entonces, es sencillamente, hagamos política de adultos y hablemos de esto en serio. Lo que pasa es que sabéis que las personas, es decir, la soberanía nacional, no lo quiere. Y vosotros, como la queréis usurpar y os creéis mejores, es como, no, pero por la democracia, no, yo por la democracia quiero cuestionar este conflicto. Te llaman de todo. Entonces, no te llaman de todo, pero sencillamente pasas, ¿no?, al ostracismo. Entonces, yo cuando este año que he estado escribiendo este libro, que dicen, no, ¿qué actualidad? Yo no, es que esto es un problema de fondo. El libro no es de esta actualidad inmediata, sino del mismo problema de fondo que nos lleva a estas cuestiones. Es una obsesión por la verdad, ¿no? Es de decir, bueno, esto es mi pensamiento, mis ideas. Es un camino muy solitario, muy en el desierto. Ahora... Pero no sé si será tan solitario. Parece que hay una contestación cada día mayor frente a von der Leyen, frente a la Unión Europea. Mismamente en España, donde antes era impensable que la gente criticase a la Unión Europea, yo creo que cada día se abre un poco más la brecha. Sin embargo, tenemos datos de que un porcentaje alto de la población española estaría dispuesto, o eso dice La Sexta, por ejemplo, estaría dispuesto a que enviásemos tropas a Ucrania. ¿Tú crees que esto es cierto o no? ¿Estamos dispuestos a morir, qué sé yo, por el Falcon de Pedro Sánchez o el Pony de la von der Leyen? O sea, la población europea está dispuesta a un conflicto y tiene capacidad de ello. Pues mira, esta última semana, con Actos del Libro, he tenido la ocasión de hablar con muchos de los que nosotros denominamos boomers, o sea, con el boomerato en su apogeo. Los mayores de, ¿cuánto? ¿50 años? Más, sí, ¿no? Incluso con gente que está jubilada, la última generación que vio la prosperidad y que ellos pues quieren, ¿no? Tienen unas altas pensiones. Hablando con ellos, claro, te dicen salvar Europa. Te hablan todos de que, yo si fuese joven iría a la guerra, os toca a vosotros. Claro, entonces ves que es una población que te está diciendo que está a favor de la guerra, pero que vayan otros. Que ellos no, que ellos se quedan aquí en la playa disfrutando de esa pensión, que necesitan ya 2 sueldos de nuestra generación para pagar una. Entonces, ese porcentaje... Como decía Joven Europeo, sus hijos, los de las élites peperas y europeas, sus hijos al colegio británico y los tuyos a morir en un suburbio de Donbass. Como ha sido siempre. Sí. Y ellos ni siquiera se lo plantean. De hecho, Ursula von der Leyen, que es ella representa lo más siniestro de estas élites, bueno... Ella y la señora también que está en el Banco Europeo de Inversiones, que si quieres hablamos de esto con lo del rearme,
Pero ellas cuando les dicen, bueno, usted tiene 9 hijos, ¿a cuántos va a mandar a la guerra? Y ella se escandalizaba de, ¿por qué van a ir mis hijos a la guerra? O sea, esa nunca estuvo fuera de cuestión. La guerra es un negocio para los de arriba, que mueran los de abajo, es gente que se creen dioses, que están jugando a ser arquitectos sociales con la vida de un pueblo que está ya destruido y empobrecido. Pues hablamos, si quieres, para cerrar, de la cuestión del rearme que mencionas. Hay un plan de una millonada, 800.000 millones de euros que von der Leyen y compañía quieren destinar a una operación, pues, de volver a hacer Make Europe Great Again, como diría Trump, de volver a hacer Europa grande por la vía de rearmarla, por la vía de intentar dejar de ser lo que decían que éramos, un gusano militar, y intentar convertirse en un gigante militar. ¿Qué posibilidades le ves a esto? ¿Y no es esto lo que tú reclamas? O sea, cuando tú reclamas que Europa debe volver a ser fuerte y grande, ¿no es lo que propone von der Leyen un camino hacia ser fuertes y grandes? No, yo propongo un camino muy distinto. Yo propongo, hablo de la guerra espiritual. A nosotros en Europa, y hablo de Europa, vamos a ver, también aclaro en el libro, Europa no es una nación, es un espacio civilizatorio en donde además han surgido otras civilizaciones a raíz precisamente del cristianismo, como fue la hispanidad a través de España, nación histórica europea. Hay intereses contrapuestos dentro de las naciones de Europa. O sea, el hecho de tener un ejército común es algo que no tiene sentido porque España no tiene los mismos intereses que pueda tener, por ejemplo, no sé, Polonia o Alemania o Francia. Ni los mismos rivales, ni peligros, ni Francia, enemigos. de hecho, es en muchas ocasiones un vecino un poco hostil, pero claro, como Marruecos es infinitamente mucho más hostil, pues no lo parece. O sea, el tema de tener yo no hablo de un rearme militar. A mí me gustaría que sí que España, porque yo lo que defiendo obviamente es la nación española, que es lo que me toca, y bueno, los demás, y nosotros como civilización cristiana europea, que nos tenemos que desanzolar de estas élites antihumanistas que lo que quieren es destruir nuestra identidad, que llevan ya, pues desde la Revolución Francesa, es la expulsión de Dios de la sociedad. Entonces, cuando tú eres consciente de esa guerra espiritual, tú eres mucho más libre, mucho más consciente de las cosas, y mientras que el resto del mundo está haciendo negocios y acuerdos, Estados Unidos con China, con Rusia, el mundo avanza, crea, innova, nosotros nos vamos a poner a construir bombas para usarlas ¿contra quién exactamente? O sea, mandamos barcos al Báltico mientras que aquí entran con cayucos pakistaníes y todo el terrorismo islámico que hay en Mali. O sea, no tiene sentido. El libro no va de eso. Y lo que mencionabas del programa Rearme, hay algo que también se olvida mucho de la Unión Europea. Es que la Unión Europea es esta mentira que contaron los enemigos de Europa, y que dicen, no, es que las naciones llevan a la guerra, que fue lo que pasa en el siglo XX, con lo cual hay que destruir las naciones. Esto es la conclusión después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la conclusión a la que llegan ellos. Claro. Yo con este libro yo he llegado a otra conclusión distinta, ¿no? O sea, es rebatir ese consenso que hay, ¿no?, sobre ciertas cosas. Entonces, como las naciones te llevan a la guerra, hay que destruir las naciones. Como las religiones te llevan a la guerra, hay que destruir las religiones y ser todos laicos demócratas, ¿no? Es un poco así. Pues eso hay que acabarlo. Pues la Unión Europea se crea, en teoría, según este relato, como una organización de paz. El Banco Europeo de Inversiones, que es un organismo además clave en esta estafa de los 800.000 millones de euros, que es absolutamente inviable, porque nosotros ya somos una deudocracia, eso sencillamente sería tener una economía peor que el Congo, o sea, si esto realmente lo llevan a cabo, era para la paz. Entonces ahora vemos cómo esa organización se ha diluido completamente en una finalidad, en teoría, de la OTAN, que es guerra. Y dices, la Unión Europea no se supone que era un organismo para que Francia y Alemania no entrasen en guerra, no para que Europa entrase en guerra con el resto del mundo.
Entonces están cambiando los estatutos del Banco Europeo de Inversiones. Nadia Calviño, que es una empleada del globalismo, que por eso está ahí, como lo es el presidente actual de Alemania, un empleado de BlackRock ahora con destino en Alemania, pues están desde luego a desvirtuarlo todo, porque no olvidemos que su gran negocio es todo lo que nosotros tenemos y todo lo que ya no van a tener nuestros hijos. Pues efectivamente, con esas estamos. No sé si quieres lanzar algún último mensaje sobre Europa, nuestro futuro, o para dónde tendríamos que mirar o apuntar los españoles. Pues hay mucha gente, y uno de los capítulos finales del libro es como, claro, ante esta situación tan espantosa, ¿hay algo que salvar de Europa? ¿Es que queremos algo que salvar o sencillamente ya nos queremos largar? Yo tengo un mensaje de esperanza, de verdad, porque si es esa guerra espiritual, una forma de darla es no olvidar realmente quiénes somos y que nosotros valemos mucho más que estos proyectos antihumanistas que quieren destruirnos. Y es el libro, al final del libro, yo creo que todo el mundo acaba con una buena sensación de esperanza, porque sobre todo es una mirada hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, que eso no se olvide, que no hay que huir y ya está, sino que nosotros podemos luchar no de la forma que ellos quieren, y que nosotros somos más y somos mejores que ellos además.